Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición de Argenchile junto a Eva Matiu desde Buenos Aires. Estamos junto a un animador de programas emblemáticos de la televisión chilena, Plaza Italia, City Tour, Extra Jóvenes y ahora Olli Comparini. Saludamos al gran Marcelo Comparini. Muchas gracias por tu Oye, qué buena presentación. Yo me emocioné yo mismo. Mucho gusto, Gracias. Marcelo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Verdad que estás en Buenos Aires? Sí, de Sí, Buenos Aires. Y mira, que no sabía yo que íbamos a tener esta Qué gran, comunicación. qué gran Y- pérdida, Jorge Lanata, ¿no? No, tú sabes que acá yo trabajo en la radio, estoy preparando ya el programa que hacemos un ratito más con Roca Balbuena, que trabajó con la Lo Nata. entrevistamos a Roca Balbuena. Sí, sí. es casi como un dios para él. Sí, sí, trabajó con él. Eva, la primera pregunta. Dale. ¿Cómo comenzaste tu carrera en el periodismo y qué te motivó a elegir esta profesión? Fíjate que va a ser un poco feo que lo diga, pero en realidad fue por descarte. Eh, yo en el colegio qué sé yo, matemática no era lo mío, el arte un poco sí, entonces quería estudiar arquitectura porque sabía dibujar, o sea, no sabía, pero me gustaba dibujar. Pero cuando entré a diseño industrial y fui a la primera clase, y en la primera clase habían ramos como cálculo, como, qué sé yo, cosas con números. Entonces dije, no, y llegué a mi casa y fueron muy comprensivos y me dijeron, ok, entonces no estudies eso y decidí, ya, ¿qué es lo que no tiene ningún número? Estaba periodismo, que era lo que más me gustaba, yo tenía un abuelo que había sido periodista deportivo, y estaba también derecho. Dije, ya, por ahí me voy, así que me preparé y al siguiente año estudié a entrar a estudiar periodismo en la época que en Chile solo había dos escuelas de periodismo, estaba la Católica y la Chile, no había nada más. Así que fue descarte, no fue muy pensado. ¿Cómo fue para ti entrar hasta Jóvenes, uno de los programas emblemáticos de la televisión chilena? Sí, también mire, yo de verdad pienso de que el azar, tal como decidí estudiar periodismo un poco porque no había otra alternativa, el azar ha sido importante en mi vida y yo creo que la de toda la gente. Yo entré a trabajar en el canal de la Universidad de Chile como editor periodístico de un programa de deporte y jamás me imaginé que iba a salir en pantalla. No era mi intención, ni sentía que tenía ninguna habilidad para salir en pantalla y empecé a hacer libretos de muchos programas, no solo de los deportivos, sino que también musicales, porque me gustaba mucho la música, estaba suscrito a revistas norteamericanas, qué sé yo, y de pronto me pasó dos veces lo mismo. Primero en un programa de videoclip que se llamaba Estudio Club, que el animador se tuvo que ir, y el productor me dijo, Marcelo, tú hacías los libretos, ¿por qué no animas tú este programa? Era con una amiga que se llama Karin Janine. Y ahí estuve haciendo de animador, fue la primera vez que lo hice. Y después me fui como editor periodístico de Electra Jóvenes, en el tiempo en que lo hacía la Katy Salosny. Incorporamos a Felipe Camiroaga, que era el asistente de dirección de Estudio Plus, pero que nosotros pensábamos que podía ser un buen animador. Después se fue la Katy, después se fue Felipe, y me pasó lo mismo. El productor me dijo, Marcelo, tú eres el editor de este programa, sabís todo lo que se habla, lo que no se habla, se te ocurren las ideas, ¿por qué no lo animas tú? Estaba ya la Claudia Conservi y me quedé yo animando también, por descarte. Y después uno le empieza a tomar un poquito el gusto. A mí me, me parece que tenía una cosa como de niño, de siempre, de disfrutar de que la gente se riera si yo hacía una tontera, si decía alguna tontera. Y en televisión eso empecé a notar de que eso ocurría y bueno, el gustito por estar en pantalla me terminó ganando y terminé haciendo cosas en pantalla y en radio desde ese momento hasta ahora. ¿Cómo recuerdas a Felipe Cabruaga? Nada, Felipe para mí es por sobre todo un amigo. Nosotros nos conocimos cuando él llegó al canal, había estudiado comunicaciones y su idea era hacer, eh, qué sé yo, estar en el mundo de la dirección, detrás de pantalla también. Pero yo creo que tenía también algo metido de que podría ser más histriónico, más de pantalla. Y nos dimos cuenta y se transformó en una superestrella. Pero para mí siempre fue por sobre todo un buen amigo, porque además teníamos un humor muy parecido, nos reíamos de las mismas tonteras, vivimos experiencias
personales, los primeros qué sé yo, romances, los primeros amores, todo comentándolo. Así que por sobre todo lo recuerdo en ese sentido. Eva, Sí. ¿Cómo, qué desafíos has enfrentado en la TV y cómo los has superado? Yo creo que lo más complejo que he hecho en ya estos como 35 años en televisión es cuando he tenido que forzar un poco, porque el formato me obligaba a forzar. Por ejemplo, yo hice durante 2 o 3 años el matinal de Canal 13, junto con la Karin Yanine, perdón, con la Carla Constant, con Cristian Sánchez, antes con Iván Valenzuela, etc. Hice varias temporadas y un matinal era una cosa muy alejada de lo que yo venía haciendo en Plaza Italia, en el Entre Jóvenes, principalmente porque eh, había que mantener cierta compostura. O sea, por ejemplo, teníamos una sección de horóscopo. Los matinales son programas donde la dueña de casa es importante, gente que está al mismo tiempo cocinando y poniendo atención. Y para mí los horóscopos son una cosa, por sobre todo, divertida. Entonces, yo me empezaba a reír de lo que estaba diciendo la experta y me empezaban a decir, porque además yo no estaba acostumbrado a que te hablaran por el oído, me decían, está llamando una señora que está muy enojada porque te reíste. Entonces yo no podía como liberarme un poco de mi ser infantil, yo creo. Entonces, probablemente esos fueron los desafíos más grandes, cuando tenía que hacer programas donde tenía qué sé yo, enmarcarme en cierto formato y yo lo que quería era ser libre. ¿cómo se te ocurre hacer a ti Plaza Italia? Bueno, Parcial no fue una idea mía, fue como grupal. El canal Rock and Pop es un canal que tuvo una, eh, 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 una generación, o sea, un fluir muy Un particular. semillero. Juntó a mucha gente que venía de muchos lados, gente de Electra Joven, había mucha gente que había pasado por ahí, gente de la zona de contacto del Mercurio, una generación de periodistas muy talentosos que venían de la Católica. eh, y Plaza Italia como idea es una idea que se me ocurrió a mí con Alberto Foguete, el escritor. Cuando estábamos estudiando periodismo en la Chile, éramos compañeros, los dos éramos fanáticos de los programas norteamericanos de la noche, el de Letterman, el de Lino, el de, qué sé yo, Johnny Carson, qué sé yo, previamente, y queríamos hacer algo así, pero más chileno, y pensamos en hacer un living que está en los edificios Turri, ahí en la Plaza Italia, entonces los neones se iban a prender y apagar como por una ventana, y era un living donde llegaba gente, entraba, salía, y en eso se diferenciaba de lo que hacían los gringos, pero tenía algo parecido. Y cuando presentamos la idea en el Canal 2, Iván Valenzuela, como era el director creativo, ejecutivo, le gustó, y empezamos ahí a juntar una verdadera como selección de cerebros, la Camelus Paró, que después terminó haciendo grandes documentales, mucha gente que colaboró en armar tal como terminó Plaza Italia, se sumó también que originalmente era como creativo, Marco Silva, terminó porque lo vimos al tiro como una... Yo soy bueno para cachar cuando alguien va a funcionar en pantalla. Y le dije, tú tienes que estar en pantalla, ¿cómo vas a estar afuera de la pantalla? Y terminó siendo una figura central, importante. Y, y entre todos fuimos armando el programa que duró poquito, duró, no sé, lo que duró el canal, pues como 3 años, pero la gente se sigue acordando mucho. Después estuvieron en 13C también, el canal de cable, y que también quería preguntarte, por razones de tiempo, dos personas, porque tú entrevistaste a muchas, pero quería preguntarte por Bibi Kreuzberger, tú como que fuiste la que le dio el impulso, porque fue elegida en ese año, cuando tú la entrevistaste, como la mejor animadora de la televisión chilena. Y también por Carolina Fadix, que tú la conociste y que falleció también hace tiempo Eh, y que me gustaría también que la recordara. el caso de la Bill Crosby es bien interesante porque la Bill Crosby nosotros le invitamos la idea de a quién invitábamos surgía de los diarios. Nosotros viendo los diarios, de repente nos enteramos de que don Francisco iba a sacar un restaurante.
y un restaurante grande, se llamaba Estudio Gigante, que tenía memorabilia de la televisión y todo, y la administradora iba a ser su hija, que no era conocida. Y dijimos, invitemos a la hija de don Francisco, es divertido conversar con la hija de don Francisco a ver cómo es. Y resultó ser tan simpática, tan divertida, tan, qué sé yo, espontánea, que Gonzalo Beltrán, con quien trabajé después en un programa del 13 que se llama El Triciclo, después alguna vez me confesó, dije, yo veía siempre Plaza Italia porque ahí se me ocurrían invitados para Viva el Lunes. Y invito a la, Grande, claro, y grande de la invitó a la televisión Bibi chilena. Kreuzberger a el Viva el Lunes y ahí ya se explotó como figura, después terminó siendo animadora de televisión y todo. Don Francisco, de hecho, cada vez que me dice por culpa tuya, la Bibi terminó en televisión. El caso de la Carola Faich es distinto. La Carola Faich fue comentarista de Plaza Italia en algún momento. Era comentarista de teatro, es decir, ella iba a ir a una obra de teatro, grababa algunas cosas, entrevistaba a los actores y después venía al set, me comentaba qué obra de teatro era, veíamos lo que había grabado. Así que tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de conocerla más, ¿no? Porque la veía toda la semana y conversábamos antes, después, y entre medio, además, en el momento de su muerte, estaba pololeando con uno de los periodistas de Plaza Italia, con Eduardo Cut, así que por ahí también la veía. Entonces, no, fue un golpe súper fuerte cuando falleció. Eva, Sí. ¿Qué cambios crees que son necesarios para adaptarse a las nuevas tecnologías y formatos de comunicación? Sí, sí, mira, te voy a decir como argentino, si supiera eso sería millonario. Yo creo que gran parte de los medios tradicionales en el planeta, yo puedo hablar por Chile, pero me da la sensación de que en todas partes están en ese proceso, tratando de entender y dilucidar por dónde está su rol. En este mundo donde los influencers son los que la están llevando en términos de visualizaciones y de hacerse famoso. Viene para acá este gallo Speed, ¿cómo se llama este que anduvo por toda Sudamérica? Y el gallo lo ven millones y millones de personas haciendo nada, no sé, caminando por la calle y eso basta. Los canales de televisión yo creo que todavía no logran descifrar, Ayornarse. sí, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer para subirse a ese carro. Eh, lo único hasta ahora que está resultando es volver a repetir algo que ya fue exitoso, que son como los reality. O bueno, el mismo Hollywood. Hollywood ahora lo que está haciendo son el remake del remake del remake, la parte 3, la parte 4, llevar a Minecraft. Ahora la película más vista es un videojuego. Así que yo creo que hay una crisis de creatividad importante a nivel de los medios, y ahí incluyo a la televisión, a la radio, bueno, por supuesto, a la prensa escrita, que de verdad no tiene idea qué es lo que puede hacer. ¿Sabes cuál me parece que tendría que hacer Hollywood? Una película con Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais. Bueno, yo creo que van a terminar haciendo, pero eso en el fondo es regurgitar algo que ya existió. Por eso te digo que la creatividad yo creo que es la que está más al debe, porque con todo el respeto que le tengo a los influencers, pero yo de pronto veo a alguien que me dice, este gallo tiene no sé cuántos millones de seguidores, y lo empiezo a ver, y no me parece tan increíble como pareciese que a la gente le parece. Entonces, bueno, tal vez estoy muy viejo. sí, ¿por qué crees que tuvo tanto éxito ese programa con Federico Sánchez? Bueno, Siritur yo creo que tiene el complemento, yo creo que es lo que hace de ese programa algo que gusta. Federico y yo somos parecidos en algunas cosas, por ejemplo, el humor, el tipo de cosas de las que nos reímos, pero somos muy distintos en otras. Él es mucho más conocedor y le gusta saber las cosas. Eh, yo, en cambio, soy una persona que me da lo mismo que la gente crea o no crea que soy ignorante o no. Entonces, yo me puedo poner muy bien y sin ningún problema en la piel del telespectador, ¿no? Que estamos viendo un edificio y Federico dice, esto es un edificio neoclásico, y yo le digo, no tengo idea de qué estás hablando. Y él tiene Se que te explicar. ocurren unas tallas tan buenas de... Bueno, ese ha sido mi entrenamiento de toda la vida, estar pensando tonteras para decir. Entonces, esa combina, yo creo que le gusta mucho. La gente aprende y se ríe. Es como la mejor fórmula. Es Eva, la mejor medicina, ¿no? Sí, claro. La risa. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Yo de verdad pienso que
siento mucha pena por la gente que no tiene humor y de que... Mi papá era un tipo de muchísimo humor, por eso me dejó de herencia leer a Gargantúa de Pantagruel. Eva, bueno, Hasta su y enfermedad todo cambia cuando está... él murió de cáncer y su enfermedad la sobrellevó con una entereza y mucho humor. Cuando le iban a sacar sangre decía, ahí vienen los vampirulos. Genial, genial. Reírse uno mismo es lo más sano que puede haber. la última pregunta, Eva. Sí. Eh, ¿qué, qué, no me sale la palabra, espera. Pero cambia la porosa. Mm. Sí, ¿Qué le dejarías de consejo a los jóvenes que se están iniciando en el periodismo? Bueno, yo siempre he pensado, esto no es para ahuyentar, de hecho, hartos sobrinos me han preguntado. El periodismo es más bien una especie de posgrado, no debe ser una carrera. La gente debería estudiar historia, debería estudiar, qué sé yo, historia es una muy buena base para cualquier cosa. Y después estudiar algunas cosas del periodismo. El periodismo es comunicar, Cambiarías la currícula de la carrera, ¿no? hay países donde el estudio de periodismo es un posgrado. Bueno, pero yo el consejo Sí. que le daría es que traten de encontrar el terreno en torno a eso, a transmitir información que más se acomode a su forma de ser, porque si no van a ser infelices toda la vida. La gente que está en un medio relatando las noticias como otros quieren que lo diga y hacen a contrapelo, lo van a pasar muy mal. Entonces, Yo escucho a Víctor Hugo Morales todas las mañanas en AM 750 de 7 a 13 horas. pero sí, Y tiene una... uno al tiro se da cuenta cuando hay alguien que está hablando desde el corazón y desde de lo que piensa y lo que siente a cuando alguien no lo está haciendo. Entonces, yo creo que eso es muy importante. En cualquier carrera, en realidad, no solo en el periodismo. Claro, Eh, y lo otro es ser fieles a sí mismo, no traicionarse a sí mismo. Es un mundo complejo, el del periodismo cada vez más. eh, y muy mal remunerado. Por si, por si alguien quiere hacerse claro. rico, por esto no va por ahí la cosa. antes de terminar, dos preguntas. Quería preguntarte, primero por 20, no sé, 20 años, ¿cuánto estuviste en Radio Duna con Felipe Izquierdo? ¿Y cómo fue eso de las pitanzas que hicieron? Esa Hicieron, la pitanza final, esa del volcán. sí, 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 no, con Felipe estuvimos 15 años haciendo. El programa se llamó de distintas formas, pero era Todos nos pasa sí. lo mismo. Somos, pero no tanto, qué sé yo. Eso salió en Nada, CNN, ¿ah? ¿ah? Salió en CNN en español esa noticia. Yo la vi. Sí, sí, mira, fue un infortunio eso. ¿Qué te puedo decir? Nosotros hicimos, no sé, 400, 500 llamadas. Nunca llamamos ni a carabineros, ni a bomberos, ni a nadie que pudiese causar un problema. Y tuvimos la mala suerte una vez de que a la persona que llamamos nos cortó antes de que le dijéramos que era una broma y llamó a carabineros y provocó un problema mayor para la gente de San Pedro de Atacama. Tuvimos que ir a pedir disculpas, qué sé yo. Pero nada, la gente se sigue acordando y sigue estando ahí en YouTube. Si tú buscas las llamadas, siguen habiendo muchas llamadas muy divertidas que resultaron muy bien. Algo Y parecido a lo que hacía Tinelli acá en Argentina, ¿no? Con los Sí, sí, bloopers. ¿cómo se llama? Ganga, Katanga, Video match. No, En pero video match. había un tipo en Argentina que hacía llamadas muy divertidas. Tangalanga. Ese, Tangalanga, ese era muy divertido. sí. Y también la última pregunta, tú hiciste una psicoterapia para tus relaciones personales. Antes nos hablaba de salud mental. Me gustaría que tú hablaras sobre el tema de salud mental y cómo te afectó a ti en las relaciones personales, las parejas y todo eso. Bueno, yo pienso que la mente, como cualquier, o sea, el cerebro en el fondo, y la mente, como cualquier parte del cuerpo, tiene que ser vista de vez en cuando.
por un especialista. Y tal como uno va de vez en cuando a hacerse un examen al corazón, a los pulmones, a qué sé yo, a cómo funciona con todos los órganos, el ir a que un psicólogo te ayude a enfrentar los momentos que estás pasando por la vida es parte esencial. Yo no entiendo por qué alguien no podría querer revisarse el mate de vez en cuando. Para mí fue muy importante en términos de relaciones afectivas, como tú decías. Tenía dificultades en ese terreno y yo creo que todo el mundo debe, por algún motivo u otro, de vez en cuando ir a pegarse una revisada. Así como el auto hay que hacerle la revisión El service. de los 10.000, de los 20.000, hay que ir de vez en cuando y conversar de uno mismo. Hay veces que nadie ni siquiera se ha cuestionado, no se ha pensado por qué le pasan las cosas, por qué se enferma, por qué no se enferma, por qué se pone nervioso, por qué se angustia. Bueno, es cuestión de revisarse nomás. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Sí, sí, sí. Eh, Tú entrevistaste a una bloguera que se llama Curvas Políticas en un programa en 13C. ¿Cómo convenciste a los ejecutivos? Porque ella es bien como revolucionaria, bien... Tremenda. Sí, sí, sí. No, yo la seguía en Twitter y me parecía muy entretenida, muy simpática, con mucho humor. No siempre estaba de acuerdo con ella, eh, pero me parecía que era una figura que diríamos, yo lo propuse que fuera comentarista. Pero ella vivía en Estados Unidos, tenía un problema como práctico para estar siempre. No, yo creo que no tuve que convencer a nadie. Son de esos programas donde más o menos uno se manda sola. Marcelo Comparini, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también No, Raúl Matas tenía una sección en Una Vez Más que se llamaba, que era como un homenaje a grandes artistas, a personas importantes. Y yo quiero copiarle, porque aquí todo el mundo copia, y por eso te homenajeo también a ti. Y yo creo que muchas también gracias. está de acuerdo. Esto es un homenaje, podría ser una medalla que él te entregaba en Canva, pero La siento que me llegó. Te lo prefiero que agradezco. sea, prefiero que sea como mi imaginación. Muchas Perfecto, gracias, perfecto. Marcelo, y que estés muy Muchas bien. gracias, un gusto, Gracias, Marcelo. vos también, Eva. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.